Muy buenos días, queridos televidentes. Soy Manuel Escalante, en su espacio preferido de cada sábado, Conexión Global RD. Como siempre me acompaña Víctor Tineo. Hoy tenemos el privilegio de entrevistar, conversar con un hombre que conoce una sola forma de hacer las cosas, bien hecha. Nos referimos a Rafael Paz, es abogado, es político, y además tiene una formación en administración pública y gobernanza, en comunicación política. Fue aspirante a senador por el Distrito Nacional y es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, Rafael. Manuel, Víctor, qué buenos placer, días. Qué gusto estar con ustedes, qué alegría poder compartir con el pueblo dominicano a través de esta plataforma que promueve el pensamiento crítico y una conversación profunda sobre la realidad nacional. Bien, en ese sentido, Rafael, a nosotros nos mueve preguntarte así de pronto, ¿qué opinas, cómo ves, qué te dice la dinámica política nacional que lo embarca todo, sobre todo en esa hegemonía que mantienen vamos a decir, el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo? ¿Qué está pasando? Como que no hay otras fuerzas que se estén levantando. Mira, yo creo que para entender la realidad política nacional hay que entender el contexto internacional, el momento en que se encuentra el mundo y cómo eso incide en el clima político de la República Dominicana. También hay que hacer una mirada del proceso histórico que ha llevado a cabo nuestro país para llegar justo a la posición en la que estamos en el día de hoy. Primero, estamos en el marco de una situación que cambió la dinámica global, que fue la pandemia del COVID-19. Un ensanchamiento de la actividad pública alrededor de los ciudadanos, es decir, el Estado tomó una dimensión mucho mayor respecto a el modo de vida de la gente, donde nos confinaron, técnicamente nos obligaron a vacunarnos. La actividad productiva global sufrió un frenazo importante y eso, digamos que cambió el ciclo económico y el ciclo político y aceleró una serie de procesos como el proceso de digitalización. Si ustedes recuerdan, antes de la pandemia era extraño que una persona te llamara por videollamada. De hecho, tú sentías que era una especie de violación de tu privacidad. Tú decías, pero ¿por qué fulano me está llamando video? Y la cantidad de reuniones que se hacían por plataformas electrónicas en las oficinas eran escasas. Solamente los espacios más sofisticados utilizaban este método de videoconferencias. A partir de la pandemia se aceleró este proceso, se profundizó y ya cualquiera llama a su vecino en videollamada o a su amigo. Y es una cosa perfectamente normal. La mayoría de las reuniones que se dan a nivel global se hacen a través de plataformas electrónicas. Y hay actividades productivas que, digamos, fueron sustituidas y automatizadas. Eso se ve fundamentalmente en el sector financiero. Una orientación hacia la productividad, un cambio en la dinámica de la oficina y en la presencia, etc. Entonces, todo eso conjugado llevó a países como los nuestros a tener que hacer, digamos, un esfuerzo extraordinario para ajustarse, pero también para sobrevivir los efectos económicos de la pandemia. Un nivel de endeudamiento importante para tratar de financiar que la gente se quedara en su casa, lo que deterioró, digamos, la situación macroeconómica. Pero además, la actividad productiva sufrió en términos generales. Producto de la pandemia, por ejemplo, tuvimos la crisis de los contenedores, que encareció el costo de los fletes. Y todo esto combinado generó un efecto sobre la economía que terminó en lo que inicialmente se preveía como algo temporal, que fue este proceso inflacionario global,
que se derivó de las medidas fiscales, donde los gobiernos tuvieron que invertir mucho dinero, pero también de medidas de tipo monetario, donde las autoridades monetarias de la mayoría de los países recurrieron a la expansión de la masa monetaria, es decir, del dinero que circulaba en la economía, con el objetivo de reactivar el proceso económico en los países. Ese exceso de liquidez en los mercados globales generó y expandió el proceso inflacionario, porque se combinó la política monetaria y la política fiscal. Y esa inflación comenzó a generar tensiones. Si usted combina los efectos psicológicos de la pandemia, del enclaustramiento, de tener que usar mascarilla, de la distancia social, que cambió la dinámica de las relaciones humanas. Y del temor a morirse. Y del temor a morirnos, como tú muy bien lo señalas, Manuel, con los efectos económicos de la pandemia, se genera un cambio, digamos, en la dinámica social. Y por eso estamos viendo no solamente los niveles de incertidumbre que tienen muchas personas, que si se analizara, te darías cuenta que las perspectivas a futuro de la gente se han alterado, sino también la dinámica interpersonal. Todas esas expresiones de violencia que estamos viendo en las redes sociales tienen que ver con una afección sobre los niveles de salud mental de la gente, producto del encierro, de la distancia y de la incertidumbre económica. Entonces, Rafael, tú estás contextualizando esto para decirnos que cómo esto ha afectado, diríamos, al sistema político nacional. Correcto. Entonces, con eso se combina la guerra de Ucrania, que es algo que parecería sencillo, pero es que es un poco más complejo. Y de verdad, yo siento que me estoy yendo un poco por las ramas, pero yo voy a caer, no se preocupe. ¿Qué ocurre con la guerra de Ucrania? Aquí lo que hay es una confrontación real entre Oriente y Occidente. La guerra de Ucrania es un conflicto de naturaleza geopolítico. Ucrania es la puerta de acceso a Rusia. Es la última frontera física que existe entre Moscú y Occidente. Es un punto geopolítico esencial, geoestratégico. La Unión Soviética, cuando se disolvió, llegó a compromisos con Occidente. Parte de esos compromisos era que la OTAN no se iba a extender hacia las antiguas repúblicas socialistas soviéticas y que iba a ser moderada respecto de los antiguos países del Pacto de Varsovia, que eran los países que eran del eje comunista pero que no formaban parte de la Unión Soviética. Me refiero a Polonia, por ejemplo, o me refiero a Hungría, República Checa, a la República Checa, a la antigua Yugoslavia, Checoslovaquia, o sea, todo este eje de influencia de Rusia, ¿verdad? O de la Unión Soviética. Lo que pasó en la práctica fue que la OTAN se extendió hacia casi todos los países del antiguo Pacto de Varsovia y llegó a Ucrania, que era una de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, junto con intentó llegar a... Casi, pero llegó a Lituania, Letonia. Y tiene montada la estrategia. Y tiene montada la estrategia para llegar a Ucrania. Claro. Antes la Unión Europea buscaba incorporar a Ucrania. ¿Qué pasó? Eso generó tensiones, porque Ucrania tiene un tratado de libre comercio con Rusia. Si se incorporaba a la Unión Europea de manera inmediata entraba por un puerto de acceso sin aranceles hacia Rusia y eso iba a debilitar su economía. Bueno, dicho todo esto, si ustedes se fijan, aquí hay una alineación entre Rusia, China, India, Arabia Saudita, Irán, versus los países de Europa y Estados Unidos. Lucha de poderes. Lucha de poderes. Eso generó un efecto adicional sobre la economía. Se frena la actividad económica con motivo de la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania y Rusia son de los dos principales exportadores de alimento y de energía. Rusia es un gran exportador de gas natural, de hecho suple a Europa, pero Ucrania y Rusia son dos grandes exportadores de grano. De trigo. Trigo. Entonces, todo esto altera los precios globales, los commodities, y digamos que combinado con el efecto previo de la pandemia genera una situación complejísima. Global. Unos riesgos de seguridad por todo lado. Seguridad alimentaria, seguridad nacional, seguridad internacional, todas las seguridades. La seguridad de vivir, que es la más grande. Se afectan las cadenas de valor porque en esa confrontación Oriente-Occidente los países grandes comienzan a prepararse con tiempo. Un poquitín el tema de la cadena de valor, porque es importante que la gente comprenda qué significa eso y lo importante que es para la economía, para los partidos y para la sociedad en general. Mira, el proceso de globalización de la economía
generó que los países, las grandes corporaciones apostaran a la eficiencia. Por lo cual, si podían desarrollar la tecnología en un país y manufacturar en otro, porque le salía mucho más barato, es decir, usted hacía los diseños en Estados Unidos, pero manufacturaba en China. Entonces, y ensamblaba en México. Exactamente, y ensamblaba todo eso en México y accesaba al mercado norteamericano, sus costos se reducían. Usted apostaba a la eficiencia, porque el mundo, digamos que estaba en paz. Al preverse una confrontación entre los grandes imperios, ¿qué hacen los países como Estados Unidos? Relocalizan las manufacturas por un tema de seguridad nacional. Claro. Como necesito tener mi cadena de suministro en un momento de conflicto asegurada en mi región, todas esas empresas que manufacturan en China comienzan a retirarse y a reubicarse. ¿Dónde? En el propio Estados Unidos y en los países donde puede asegurar, digamos, el flujo. Que no se rompa, que no haya problema con el suministro. Como México, como República Dominicana, como los países de Centroamérica y como algunos países europeos. Entonces, todo eso, todo ese traslado genera retos y oportunidades para un país como la República Dominicana. ¿A qué voy con todo esto? Aquí hay un tema de previsión. Nosotros estuvimos desde el surgimiento de la pandemia observando la situación, planteando la necesidad de establecer un plan para la República Dominicana en función de una crisis que se iba a derivar de la pandemia y luego de la crisis de Ucrania. El problema fue que el gobierno dominicano quiso hacer, y lo ha dicho, por ejemplo, con muchísimo énfasis el presidente Leonel Fernández, el gobierno de Luis Abinader llega con unas expectativas altísimas y con digamos, un enfoque como si la República Dominicana hubiera estado en el mejor de sus momentos. Ustedes recordarán, por ejemplo, que una de las promesas de campaña de Abinader fue 600.000 empleos en 4 años, en un momento donde la economía global va, digamos, está en una situación de estancamiento o de riesgo. Pero llega al Palacio Nacional y expande la oferta y la lleva a 1 millón de empleos en 4 años. Asimismo ocurre con muchísimos renglones, por ejemplo, la construcción de viviendas. Pero además entonces plantea reducir la deuda pública. Pero en adición a eso plantea reducir el tamaño del gobierno. En la práctica, lo que ha hecho el gobierno es generar unas expectativas altas que luego no se traducen a el cumplimiento de esas expectativas. Lo que pudiéramos decir entonces, Rafael, es que el Partido Revolucionario Moderno en este contexto, en esta realidad que se está viviendo actualmente, no tiene la fortaleza que regularmente algunos dicen, algunos mantienen. El problema es un problema de que el gobierno no se preparó para enfrentar la crisis y no le fue honesto a la República Dominicana respecto de los efectos de la crisis global en la economía dominicana. Entonces, eso ha generado que el pueblo, que ha sido afectado esencialmente por todo este fenómeno, y aquí conecto con la realidad económica local, aquí hay 400.000 dominicanos que se fueron a la pobreza en el medio de este proceso. Entonces, Rafael, porque el gobierno no tomó las medidas a tiempo para atender esa situación. En tu análisis sobre a nivel de contexto, ¿no? Tú entiendes que todos esos elementos han hecho de la dinámica política nuestra hoy, que, ¿cómo tú la ves? Vamos en el segundo bloque a hablar de la gestión del gobierno de Luis Abinader, porque yo creo que hay que darte esa oportunidad, porque tú tienes unas muy buenas observaciones como amigo de Luis Abinader, que has dicho públicamente que eres. Pero, ¿cómo tú ves la dinámica en ese contexto, a propósito de lo magistral que lo has hecho? Mira, aquí hay un detalle. Si usted se fija en la discusión política dominicana, hay un gobierno que ha estado 2 años presentando el país ideal, un partido como la Fuerza del Pueblo que ha estado señalando cuáles son las medidas necesarias para atender este contexto de crisis, y un Partido de la Liberación Dominicana que ha estado ausente del debate, concentrado en un proselitismo interno. Ese, digamos, que es el contexto de la República Dominicana. Si usted observa el gobierno tratando de demostrar que estamos en el mejor momento posible. ¿Y el PRM? El PRM igual, con una dificultad, de que las bases del Partido Revolucionario Moderno se han visto afectadas por una gestión elitista del gobierno de Luis Abinader y se han sentido excluidos de este proceso de llegada al poder, ¿verdad? Entonces,
un PRM que técnicamente está dedicado a defender logros del gobierno con timidez, ¿verdad? O sea, un partido Fuerza del Pueblo atacando los temas nacionales, y usted ve cada pronunciamiento de Leonel Fernández tiene que ver con, por ejemplo, con estrategias para abaratar la comida, estrategias para resolver los problemas de seguridad ciudadana, propuestas alrededor del sistema eléctrico. Y un Partido de la Liberación Dominicana en proselitismo y ausente del debate nacional. Ese es, digamos, el contexto general de la política. Rafael, nos decía un invitado que teníamos la pasada semana que el 58% de los dominicanos no cree en esos tres partidos políticos. Realmente, ese nivel de desconfianza pudiera generar el nacimiento de un partido político... De una cuarta fuerza. De una fuerza política que pudiera confrontarlo con ese 58% de descontento. Mira, ¿es posible en el contexto de la realidad política nacional? Yo creo que esa cifra está un poco exagerada. Si hubiéramos llegado a ese nivel, se hubiera caído el sistema. Los niveles de desafección hoy están aproximadamente en un 35%, que es un nivel de desafección similar al de, incluso por debajo de otros países de Latinoamérica. El sistema político, el sistema de partidos dominicanos sigue siendo fuerte. Hay variaciones, en momentos no electorales la gente baja su nivel de afección, cuando llega la campaña se entusiasma. Cierto. Si tú mides el nivel de desafección en el año preelectoral, ese 35 te va a bajar a un 25, a un 23. Eso es lo que hemos observado. Ahora, esas cifras lo que tienen es que mover a los partidos a hacer una gestión política en función de las necesidades de la gente. Yo pienso que la raíz de la desaparición de un partido está en cuando se concentra en su mundo interno. Por ejemplo, el Partido Reformista Social Cristiano, que representó históricamente un 30%, un 25%, un 30% de la población, se deterioró cuando la gente solamente veía de ese partido noticias sobre convenciones, impugnaciones, asambleas. A la gente no le interesan los temas partidarios. A la gente le interesa la solución a sus problemas. Un partido que está constantemente haciendo propuestas sobre temas de medio ambiente, sobre protección animal, sobre los derechos de las mujeres, sobre, digamos, soluciones económicas para fortalecer el aparato productivo nacional, para democratizar el acceso al empleo, para generar condiciones ventajosas para los emprendedores, para tratar temas internacionales de alta importancia, como el tema haitiano. Digamos que está enfocado en lo que a la gente le interesa, en lo que son las prioridades de la gente, en la vida cotidiana y en la planificación del país a largo plazo. Es un partido que va creciendo y ensanchándose. Y esa es la apuesta que tienen que hacer los partidos políticos dominicanos. Entender que esto no se trata ni de su dirigencia ni de su conveniencia, sino de la gente. Bien, con esa posición, nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial y en breve volvemos con Rafael Paz. Seguimos aquí con Conexión Global RD y nuestro invitado especial, Rafael Paz. Rafael, las circunstancias, como tú lo acabas de explicar, son complejas, son difíciles realmente en la República Dominicana. Tenemos un gobierno, como tú lo has dicho, que ha tenido una narrativa respecto de los temas nacionales y llega con unas grandes expectativas. ¿Cómo se refleja ese discurso, esa narrativa en la realidad que se está viviendo en la República Dominicana? ¿Cómo tú percibes que estás en el medio, que estás en la calle, que te gusta estudiar? ¿Cómo tú percibes la realidad de República Dominicana de la mano del gobierno del presidente Luis Abinader? Mira, hay algo que en política se define como demagogia. La demagogia es usted hacer planteamientos que usted sabe que no va a cumplir con el mero objetivo de lograr simpatía y votos en las elecciones. Yo creo que este gobierno fue preso de la demagogia. El afán de llegar, de convertirse en opción de poder, hizo a Luis convertirse en un generador de propuestas que él sabía que era imposible cumplir. Y si tú lo miras en el desempeño, te vas a dar cuenta de que es así. Porque con la tonalidad que comenzó el gobierno, aún en su grandilocuencia, cuando miras los resultados, te das cuenta de que hay una diferencia entre una cosa y otra.
Luis inició diciendo que este iba a ser el gobierno de las grandes transformaciones nacionales. Inició convocando al CES con 12 reformas trascendentes, y ya han pasado 2 años y ese diálogo en el CES se diluyó. Inició con un programa de seguridad ciudadana diferente al que había planteado en la campaña, porque él en la campaña planteó que tenía un plan que le diseñó Giuliani, el exalcalde de Nueva York y abogado de Trump, que iba en 2 años a reducir la delincuencia en un 50%. Han pasado los 2 años y lo que ha hecho la delincuencia es dispararse. Llegaron con una propuesta de solución del problema eléctrico de la República Dominicana. Ha tenido que cambiar 3 veces el equipo y ahora darle el liderazgo a quien parece ser su apagafuegos y la única que tiene capacidad ejecutiva para atender crisis dentro del gobierno, que es mi querida Raquel Peña, vicepresidenta de la República. Una dama que hay que reconocer y que tiene unas grandes capacidades, pero parecería que ya no puede con todo. Entonces, el sistema eléctrico deteriorado, de este llegó a un 59% de pérdidas. Tuvieron que recurrir a sobrefacturar a los clientes que pagaban para poder maquillar un aumento de las recaudaciones y reducir artificialmente las pérdidas. Pero el tema de este siempre ha sido así, de las 3 EDE este era la que siempre se mantenía por debajo de la meta, claro, desde siempre. Lo único, Manuel, que el nivel de pérdida se había reducido por debajo de un 30%, sí, y ahora está en un 40%. Perdían menos. Ahora hay se han aumentado las pérdidas en todas las distribuidoras. Sí. Pero en adición a eso, hubo un aumento de la factura eléctrica, que el presidente anunció que se iba a retirar, pero luego lo que recibió la gente en el mes que se supone que debió bajar la factura fue una factura duplicada o triplicada. Lo mismo ha ocurrido con el tema del empleo. Yo les dije que él inició con una propuesta de 1 millón de empleos. En la práctica, ¿qué ha ocurrido? El desempleo aumentó de un 5.7% a un 6.4%. ¿Ustedes saben por qué no ha aumentado más? Porque, a diferencia de su propuesta de campaña de reducir la nómina pública, lo que hicieron fue aumentar la nómina pública. Cuando Luis llega al gobierno, habían 640.000 empleados. 620.000, perdón. Se reduce a 540, pero entonces se aumenta ahora, en el 2022, a 680.000 empleados. Es decir, un aumento neto de más de 50.000 empleados en el Estado. Y usted ve el festival, por ejemplo, de pensiones. El otro día aprobaron 3.000 pensiones de 6.000 pesos para un conjunto de personas. Yo creo mucho en la protección social, pero hay que ver si eso es una acción de tipo político-partidaria o si realmente es la protección a personas que merecen una pensión del Estado. Entonces, eso ha generado una situación de insatisfacción generalizada, porque la gente ha perdido sus ingresos, ha visto un gobierno que no cumple sus promesas, ha visto una gestión de funcionarios que dista digamos, de lo que se esperaba. Miren el caso, por ejemplo, del Ministerio de Educación. El propio ministro actual está denunciando el desastre de los primeros 2 años de gestión del propio Partido Revolucionario Moderno. Entonces, cuando en aquel momento se anunció que se iba a transformar el modelo educativo, etcétera, y eso pasa en distintos órdenes. Unos funcionarios que van en un ritmo diferente al presidente. Sí. Entonces, insatisfacción por demagogia, por incumplimiento de promesas y por una gestión alejada de la gente de abajo. Sin embargo, Rafael, lo que también se puede observar a nivel de las encuestas y demás, es que el presidente todavía sigue teniendo un alto nivel de popularidad. La gente sigue pensando, sigue creyendo que él puede resolver los problemas nacionales. ¿Tú piensas que eso no es verdad? O sea, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, ¿eso no se corresponde con la verdad? Mira, déjame decirte, República Dominicana es un país presidencialista. La gente siempre coloca sus esperanzas y buena voluntad en quien tiene, digamos, el liderazgo del país. Hay una parte que no es de Luis, que es del cargo. La gente, si ve que el presidente tiene buenas intenciones, le da el voto de confianza. Luis ha tenido buenas intenciones. Yo soy de los que cree que él ha tenido buenas intenciones. Lo que pasa es que las buenas intenciones no son suficientes. La gente lo evalúa a él por
digamos, de manera favorable todavía, pero al gobierno lo evalúa mal, a los funcionarios los evalúa mal. Y la gente en términos electorales, o sea, esa base electoral que llevó al PRM al gobierno, se deterioró completamente. Una gran parte, casi el 40%. Tú acabas de señalar un punto clave en la respuesta a la pregunta a Víctor, y por eso no lo quería perder. La gente evalúa mal a la mayoría de sus funcionarios, y eso se refleja automáticamente en él, porque no va a gobernar solo. Entonces, Rafael... Además, la gente ha identificado que hay un problema gerencial. Gerencial, y eso le es computable al propio presidente de la República. Claro. También hay que reconocer que la oposición ha sido moderada en el ataque, pero cuando llegue la campaña electoral, usted va a ver que esa falta de, ese problema de gerencia, la gente se lo va a cobrar. Pudiéramos decir entonces, dentro del contexto gerencial de don Luis Abinader como presidente, que no ha sabido manejar la crisis, y qué le ha faltado, porque él viene de experiencia administrativa privada. Bueno, yo creo que le faltó honestidad en la primera fase de su gobierno respecto a la situación del país y cuáles eran las perspectivas económicas globales y nacionales. Generó unas expectativas desbordadas para mantener popularidad, es decir, apelaron a prometer para elevar los números. En términos prácticos, se dieron cuenta de que eso se fue deteriorando. Y entonces ahora recurrieron, si tú te das cuenta, esa falta de honestidad ahora está tratando de ser suplida porque el gobierno cambió su narrativa. Ahora tú escuchas a los funcionarios y a los líderes de opinión dentro del gobierno y cercanos al gobierno diciendo que el próximo gobierno de Luis va a ser el bueno, porque en este lo que le ha tocado es administrar una crisis. Pero eso es un reconocimiento tardío de lo que ha estado pasando en la República Dominicana. Si hubieran entendido que estábamos en un momento de crisis y si hubieran tomado las medidas y las medidas correctas, porque, por ejemplo, ante el aumento de los precios de los productos de primera necesidad, vinieron con un proyecto de ley de tasa cero que lo que hacía era generar una competencia desleal respecto a los sectores productivos nacionales para traer pan sobao, para traer pan congelado, en vez de financiar, por ejemplo, o de reducir los aranceles a la importación de trigo en la República Dominicana, para que se fabricara pan en la República Dominicana con empleo dominicano y se le dieran facilidades financieras a los obreros de la harina, a los empresarios de la harina, para que el pan llegara barato a las mesas. Como resultado de eso, de esa falta de previsión, ¿qué ocurrió? El pan aumentó de precio y como solución se le redujo la mitad al pan de su volumen y se generó un pan de 5 pesos. Que es un pancito chiquitico, pero para decir que hay un pan a 5 pesos. Y los panes importados, ¿qué ha ocurrido? Se han colocado en el segmento alto de la población y se ha aumentado el margen de los importadores, porque al final ese pan importado no incidió en la reducción del precio del pan. Lo mismo ocurrió con otros rubros. Luis, Rafael, hay un punto también que tú no has analizado y que es de los grandes logros que dice el gobierno que ha podido obtener a diferencia de los gobiernos anteriores. Cuando dice gobiernos anteriores, es a los gobiernos del PLD, Leonel, Danilo, que es el tema de la corrupción. Ese tema de la corrupción es demasiado relevante todavía en la República Dominicana. No sé qué piensas tú, yo pienso que es relevante. ¿Qué te parece? No solo en República Dominicana, en Latinoamérica. ¿Qué te parece el tema de cómo ha enfrentado la corrupción y que es uno de sus grandes logros, de acuerdo a cómo ellos lo plantean? Y si ves otros logros que tú entiendes que hay que darle su reconocimiento. Claro, hay 3 logros particulares que yo reconozco del gobierno. Por ejemplo, el proceso de fortalecimiento, visibilización y mejoría de la posición competitiva del Banco de Reservas, yo creo que es un elemento luminoso del gobierno. Los esfuerzos para el establecimiento de la desaduanización en 24 horas de los furgones que ha hecho la Dirección General de Aduanas es un punto luminoso del gobierno. Y el fortalecimiento de la alianza público-privada para la gestión del turismo y la expansión del turismo como fuente de ingresos en la República Dominicana es un punto luminoso del gobierno. Ahora, si usted compara eso con los temas que más inciden en la gente, en el pueblo llano, como lo que tiene que ver con el empleo
la inflación, la seguridad ciudadana y la energía eléctrica, entonces usted podrá llegar a la conclusión de, a pesar Y la comida, Rafael. de esos logros, exacto, la inflación en los productos alimenticios principalmente. La gente está quejándose mucho. La gente está desesperada. Sí. Y ellos creen que con bots en las redes sociales lo van a contener, que con anuncios lo van a contener y que con promesas lo van a contener. Y no es así. También otro tema ha sido la baja inversión pública que hemos tenido. Hemos tenido apenas un 8.8 de inversión pública en los primeros 2 años, lo más bajo en la historia democrática de la República Dominicana. Entonces, digamos que ahí pudieran colocarse el balance de luces y sombras del gobierno. El tema corrupción, ¿qué nos puede decir al respecto? Yo creo que ahí el gobierno, fíjense que ellos le han bajado la tónica a ese tema en su comunicación pública. Ya no hablan de Ministerio Público Independiente y ya no hablan de la lucha contra la corrupción. Pero se está tratando de que se cree el Ministerio de la Justicia. Pero eso no va a incidir en la lucha contra la corrupción en términos prácticos. Eso lo que busca es quitarle una serie de atribuciones a la Procuraduría General de la República y dársela a una entidad que va a ser dirigida por un político designado por el gobierno. Entonces, como la gestión carcelaria, como trazar la política criminal, y además eso choca con la Constitución de la República en importantes aspectos. Entonces habría que verlo. Pero si ustedes se fijan, los expedientes de corrupción ya no están sonando, ya se callaron. Porque parecería que la conveniencia política del gobierno es no activar mucho por ahí, porque entonces con eso se está fortaleciendo a una de las fuerzas de oposición y se está debilitando demasiado a otra. Entonces, como que la agenda de lucha contra la corrupción parecería que es muy selectiva y es en función de si conviene o no conviene. También usted tiene que llegar a la conclusión con nosotros de que solamente es hacia atrás la lucha contra la corrupción. En este gobierno han habido escándalos enormes y el único sometido fue el mala suerte de la Lotería Nacional, el 13, ¿verdad? Sí. Pero después, todas las denuncias que se han hecho, como la Dirección de Embellecimiento, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está el sometimiento? En el Ministerio de Educación, ¿dónde están los sometimientos? En lo que pasó respecto al sistema eléctrico, violaciones importantes a la ley en las distribuidoras, ¿dónde están los sometimientos? Entonces, es selectiva la selectiva. justicia. Parecería que es selectiva. Obviamente, yo respeto muchísimo a doña Miriam Germán y respeto muchísimo el esfuerzo que se está haciendo desde la Procuraduría General de la República, pero parece que lo que originalmente era la actitud de no intervenir de parte del gobierno, como que tuvo un ligero cambio. De hecho, se habla de negociaciones entre Danilo, Luis, Temo, en el velorio de San Cristóbal, o sea que ya el pueblo le ha perdido esa credibilidad inicial y quizá algunos siguen creyendo, ¿no? Y fíjense que sustituyeron el tema como fuente de popularidad por el tema del muro y el tema haitiano. Sí. O sea, en algún momento hasta con mantequilla. Hasta con mantequilla. O sea, han tratado de buscar todos los elementos necesarios para distraer la atención del pueblo, porque ya lo que originalmente era su narrativa cambió y el pueblo se ha dado cuenta, porque a veces los políticos y los gobernantes tienden a pensar que el pueblo es tonto, y más que pueblo que no observa, subestiman al pueblo, pero la sociedad dominicana es más consciente de lo que muchos políticos quisieran pensar. Rafael, mira, yo necesito que hay un aspecto de tus profesiones que pocos saben, es que tú eres constitucionalista, participaste en la reestructuración de la Constitución de 2010. Hay un tema ahí con precisamente el Ministerio de Justicia y la rehabilitación de Danilo Medina. ¿Tú crees que es factible que porque habría que renovar la Constitución, ¿no? Reformularla. ¿Tú opinas que sea posible eso? Mira, el Partido Fuerza del Pueblo surgió sobre la base de la lucha contra las modificaciones constitucionales. La preservación de la Constitución y la integridad de la Constitución es un elemento esencial de nuestra visión de la República Dominicana. Y de parte del partido no hay posibilidad alguna de que se apoye una reforma a la Constitución para fines particulares o como parte de un acuerdo político. De hecho,
la actitud y la posición ha sido luchar contra eso en el terreno que sea. Si es en el Congreso, es en el Congreso. Pero si es en las calles, será en las calles. Hay un punto, Rafael, en ese sentido. ¿No tendría, desde el punto de vista del derecho humano fundamental de participar, de estar en la actividad política, una vulneración, diríamos, a ese derecho al expresidente Medina? Mira, lo que pasa es que usted se acoge al régimen que usted se acogió. Usted no puede estar cambiando constantemente de lo que usted prefiere. Cuando el presidente Medina juró por la Constitución en el 2012, juró por una Constitución que establecía un término. Se modificó en el 16 para que él pudiera reelegirse. Y él mismo fue que, digamos, impulsó ese modelo constitucional de ya no poder regresar. Entonces, digamos que cuando él se acogió a ese régimen, él mismo, el contrato social, según Rousseau, es la renuncia a la soberanía, aparte de tu soberanía personal, en función del interés social, digamos, de ese pacto colectivo. Entonces, cuando hay un pacto colectivo, tú luego no puedes alegar que tu soberanía personal está por encima del pacto colectivo. Bien, para vivir en sociedad, yo creo que con tú te esa acoges a respuesta es suficiente, porque lo dices muy claro y específico. Nosotros, con esta respuesta, volvemos en breve, tan pronto concluya nuestro mensaje promocional. Continuamos aquí con Conexión Global RD y nuestro invitado especial, Rafael Paz. Ya ustedes observan cómo Rafael Paz es capaz de interpretar una realidad tan compleja de manera simple. Es porque sabe, porque conoce. Rafael, hay un punto, en América Latina se está dando un giro, un cambio en términos de quienes están dirigiendo la cosa pública, o sea, los gobernantes. Ahora acaba de ocurrir en Brasil, antes en Chile, antes en Colombia, antes en Perú y así sucesivamente. Esto de alguna manera va a impactar positivamente, diríamos, al gobierno del presidente Abinader, dado que Lula es un poco latinoamericanista, que prefiere que haya inversión, diríamos, en los países de América Latina, aunque tiene un lado complicado a discutirse, pero sí hizo un esfuerzo porque se invirtiera en América Latina. ¿Esto pudiera beneficiar al presidente Luis Abinader? Y analizan un poco qué pasa con este cambio en el contexto de América Latina y sobre todo Brasil. Mira, yo creo que la tendencia que hemos estado viendo, más que situarlo en el espectro ideológico, tiene que ver con un factor. La gente está penalizando a los gobiernos por su mala gestión de la crisis. Y si tú miras el caso de Latinoamérica, esto ha implicado que gobiernos que originalmente eran de corte, vamos a decir, más conservador, fueron sustituidos por gobiernos de izquierda. El caso de Brasil, por ejemplo, el caso de Colombia y otros países. Chile. El de Chile. Bien. Sin embargo, hay otros países donde ha ocurrido lo inverso, donde por la misma razón llegaron fuerzas de derecha. Un ejemplo de esto, y fuera de Latinoamérica, es el caso de Italia, por ejemplo, que tiene un gobierno no de derecha, sino más allá de la derecha. Ultraderecha. Lo mismo ha ocurrido en Israel, donde Netanyahu acaba de barrer técnicamente en las elecciones o lograr una muy buena posición que le asegura una coalición para volver al gobierno, frente a otro partido que era de corte más, digamos, de centro, centro-izquierda. En el caso, por ejemplo, de Guillermo Lasso, en Perú, en Ecuador, en Ecuador, es un gobierno más a la derecha. Entonces, hay una combinación. En Estados Unidos, parecería que va a haber un giro hacia la derecha en el Congreso norteamericano, porque parece que los republicanos van a ganar una mayoría cómoda que le permita dirigir la Cámara de Representantes y el Senado norteamericano. Y importantes estados que son swing states, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay una tendencia de las poblaciones, de los pueblos, a votar en contra de los gobiernos.
yo creo que eso, lejos de favorecer al gobierno de Abinader, lo que hace es que lo perjudica. Y si tú combinas la erosión de su base electoral por la falta de cumplimiento de sus propuestas, la erosión en su base electoral por el efecto adverso que ha tenido la mala gestión de la crisis en la economía popular, muy seguramente, más que posiblemente, totalmente seguro estoy de que en el 2024 saldrán del gobierno y llegará Leonel Fernández con la fuerza del pueblo. Vamos a la fuerza del pueblo, Rafael. Tú fuiste candidato a senador, era miembro del comité político, bien tratado a nivel de esa dirección política, de acuerdo a lo que se percibe, lo que dice la gente, lo que dicen tus ex compañeros. Claro. Tu motivación fundamental tú lo has dicho más de una vez. Pero, ¿cuál es la diferencia entre tú que has podido estar ya en la Fuerza del Pueblo y que estuviste en el PLD? ¿Cuál es la diferencia fundamental que tú observas entre uno y otro? Mira, yo quiero llamarle a este bloque experiencia, fuerza del pueblo. Mira, Rafael Paz. Yo creo que la gente, en su percepción de la política, y sobre todo los políticos, se han dejado atrapar por un enfoque desde el punto de vista individual, de que tú haces política en función de tus intereses, de tus aspiraciones, y si tienes posibilidades o no, o si te tratan bien a ti o no, o si creces tú o no, entonces tú permaneces en una causa. Yo no soy así. Yo tengo una visión de la República Dominicana y de lo que son los valores esenciales que van a permitir que este pueblo eche hacia adelante. Y para mí, el hecho de que me haya ido bien en términos personales no es lo que determina mi posicionamiento político en el país. Yo me convencí, a pesar, y debo antes que cualquier cosa decir que me siento enormemente agradecido de la mayor parte del Partido de la Liberación Dominicana, que son sus bases, su dirigencia media. Yo creé una conexión muy profunda con las bases del PLD, que me apoyaron de manera decidida como candidato a senador. Y con votos externos logré la mayor votación del PLD en la capital, con casi 150,000 votos, mientras los demás candidatos, incluso el presidencial, llegaron a un 29% en la capital, yo llegué a un 35%. Significa que hubo una conexión fuerte. Luego, la dirección media del partido, los dirigentes locales, me dieron un gran apoyo para llegar al comité político. Y yo sentí un compromiso con una causa, que era transformar ese partido. Pero al llegar al comité político me di cuenta de que el pensamiento preponderante ahí iba en una dirección completamente contraria a la de la base y la dirigencia media de ese partido, y que me era imposible impulsar un cambio a lo interno de esa organización en la magnitud no de mis expectativas, sino de las expectativas de esa base. Entonces, entendí también que no había la receptividad para entender de que la organización iba en una tónica diferente a lo que demandaba la historia del país. A su naturaleza. A su naturaleza. El PLD, lamentablemente, su dirección, la dirección política del PLD, el comité político, perdió entendimiento de cuál era, digamos, la responsabilidad histórica de ese partido, el posicionamiento histórico de ese partido. Y como perdió el entendimiento del posicionamiento histórico del partido, perdió la dirección de futuro, lamentablemente. Entonces, yo entendí que debíamos volver al origen, que debíamos restablecer las causas que nos llevaron originalmente al poder con el objetivo de transformar la sociedad. Y quien encarna eso es Leonel Fernández y el liderazgo que se ha construido alrededor de él en el partido Fuerza del Pueblo. Dado ese paso, ¿tú sigues viendo a Leonel Fernández igual o ha mejorado lo que tú creías de él? Porque tú estás despachando prácticamente directamente con él. Eres muy trabajador, porque todo lo que te conocemos de cerca lo sabemos, y él valora mucho eso, además de tus capacidades, tanto en lo profesional como en lo personal y político. El Leonel que hoy conoces, el Leonel que hoy toca, el Leonel que hoy con el que trabaja, sigue siendo mejor que el que conociste porque lo conoces de hace muchos años. Dime del Leonel de hoy, ¿cuál es tu experiencia? Mira, yo creo que
lo mejor que tiene el Leonel de hoy es que conoce y está claro completamente de cuáles eran sus áreas de oportunidad en términos de liderazgo en el pasado. Yo creo que está consciente de sus logros, pero también de las cosas que faltaron por hacer. Está muy enfocado en cuál va a ser su legado para la República Dominicana. Y cuando tú comienzas a pensar en tu legado, tu nivel, digamos que en términos políticos, en términos de liderazgo, se perfecciona, se evoluciona. Yo creo que el Leonel que yo veo hoy es una evolución respecto de ese Leonel que era muy bueno, pero que en el pasado tuvo fallas que él reconoce. Y ese es el proceso evolutivo de una sociedad. O sea, los liderazgos se van actualizando y por eso ganan o pierden vigencia. Por eso Leonel está completamente vigente hoy, porque ha logrado hacer los ajustes que le permiten conectar con las expectativas de hoy de la sociedad. Pero además está consciente de que para lograrlo necesita de una nueva generación de líderes a su alrededor, que combinados con aquellos de experiencia que lo hicieron muy bien, construyan juntos una propuesta de gobierno que conecte con las expectativas de hoy de la sociedad. Y por eso, por ese convencimiento, luego de conversaciones amplias con él, decidí dar el paso hacia la fuerza del pueblo. Yo creo que estamos construyendo un proyecto sano de nación, enfocado en la gente y en sus necesidades y en el desarrollo de una nueva generación, como se hizo en el gobierno del 96-2000 y en los posteriores gobiernos. No fue solo sacar gente de la pobreza, fue darle la oportunidad a muchos jóvenes dominicanos de que llegaran a su máximo potencial. Jóvenes que nunca soñaron con tener una beca en una universidad privada, por primera vez tuvieron una beca en una universidad privada. Y yo digo, por ejemplo, el hoy presidente de la Cámara de Cuentas, Anel Ramírez, fue beneficiado del programa de estudiantes de excelencia que estableció el presidente Leonel Fernández, y por ese programa de estudiantes de excelencia pudo irse con una beca a INTEC y se convirtió en un economista brillante como lo es. Entonces, ese tipo de programas que permitieron que más de 30.000 jóvenes por primera vez se fueran a estudiar a universidades fuera del país, haciendo maestrías en Estados Unidos, en Europa, que miles de jóvenes, decenas de miles, pudieran acceder a un centro técnico de alto nivel como es el ITLA y a desarrollar las capacidades con profesores extranjeros y locales para gestionar la economía del conocimiento y la digitalización. O sea, realmente generaron oportunidades extraordinarias. Rafael, a lo interno de la organización, muchos desde fuera dicen que allí lo que hay es una monarquía. Que primero está Leonel Fernández y que luego ya está Omar, y que ya eso está definido y que las discusiones allí es lo que diga Leonel. Tú que estás ahí dentro, ¿qué puedes decir al respecto? Mira, a mí lo que me sorprende de ese planteamiento es que normalmente quienes lo hacen eran apenas militantes en el Partido de la Liberación Dominicana cuando Leonel, digamos, llegó al gobierno y fue presidente del partido, y luego fueron presidentes de municipales, presidentes provinciales, diputados, senadores, ministros. Todos los cargos, embajadores, crecieron, tuvieron un desarrollo. O sea, su experiencia con Leonel fue la de un desarrollo personal extraordinario, donde llegaron a ser grandes figuras nacionales. Okay. Y entonces están cuestionando de que es una monarquía. O sea, yo creo que usted tiene que un poco mirar la viga en su ojo primero para ver la paja en el otro, ¿verdad? Y usted tiene que tener credibilidad a la hora de hacer un postulado. En el caso de la Fuerza del Pueblo, es un partido democrático, con una dirección política, integrada por gente de muchísimo mérito y capacidad política. De hecho, acabamos de incorporar a 20 mujeres a la dirección política de la Fuerza del Pueblo, que ya tiene un 33% de participación femenina. Las candidaturas están abiertas, por lo cual ese es un argumento que en la práctica no se sustenta. Omar, si tiene un posicionamiento en la sociedad dominicana, es por su trabajo, es por su esfuerzo, es por la gente que lo apoya, es porque en vez de sentarse como diputado a beneficiarse de las mieles del poder... O como hijo del expresidente. Exactamente. No ha salido de las calles de la capital, como no hemos salido nosotros. Por eso estamos ambos muy bien posicionados en el Distrito Nacional y lideramos el partido en la capital. Rafael, se habla también de que entraste a la Fuerza del Pueblo porque se te ofreció la senaduría. Se te ofreció.
que inclusive Omar dijo, si no hay problema, dijo Omar, con Omar no hay problema. ¿Qué de cierto hay en eso? A mí lo que se me ofreció fue la oportunidad de estar en el lado correcto de la historia. Yo no soy una persona obsesionada con candidaturas. Yo soy una persona de causas. Si tengo que ser candidato a senador, lo seré. Si tengo que ser candidato a alcalde, lo seré. Si tengo que dedicarme a hacer que Leonel sea presidente, que lo haré desde cualquier espacio, lo haré. Cuando digo desde cualquier espacio, si soy candidato a senador, me voy a enfocar en que Leonel gane. Si soy candidato a alcalde, me voy a enfocar en que Leonel gane. O sea, yo tengo un foco principal, que es sacar al pueblo de la mala gestión de este gobierno y colocar el país en la trayectoria correcta hacia el desarrollo. Eso se logra con un gobierno que piense en las mayorías, con un líder de experiencia nacional e internacional, con categoría nacional e internacional y con capacidad de gestión de crisis como es Leonel. Entonces, aparte de eso, tengo un compromiso con los sectores del país, con los sectores económicos, con los sectores populares. No he salido un solo día de las calles del Distrito Nacional. Los sectores más afectados, Capotillo, La Sursa, de los espacios de pensamiento donde se discuten las políticas nacionales. He participado en debates. Estoy constantemente trabajando para conectar las necesidades de la gente con las soluciones de parte del Estado. En la fuerza del pueblo. En la fuerza del pueblo. Bien, está claro ya la posición de Rafael Paz. Con esto despedimos el Conexión Global RD de hoy y les recordamos que el próximo sábado volvemos a las 10 de la mañana con un invitado empoderado, político joven como Rafael Paz. Nos vemos el sábado.